Bueno, a ver, entonces, después de toda esta serie de vueltas que le hemos dado al tema del transporte público y hemos llegado a dos conclusiones que son más o menos obvias, que es, bueno, sí, se necesita que aumente porque los insumos aumentan, pero se va a necesitar en el futuro, dentro de 2 años, dentro de 6 años, dentro de 4 años. Y lo otro es que, pues no es negocio, o cada vez es menos negocio. Y como diría mi abuela, pues ¿quién te tiene ahí si no es negocio? Pues digo, si son 916 millones de pesos anuales de pura ganancia, yo creo que mucha gente, empresario que nos está viendo, seguramente sí le querrá entrar a un negocio en donde eso es la ganancia, el ingreso. Esto es el 15% del ingreso total. Calculen cuánto de ingreso hay si esa es la ganancia. Sí, y bueno, creo que es importante también decir que hemos pasado en muchos servicios públicos de un modelo de propiedad estatal y de operación estatal a uno de propiedad privada. Y esto data desde los 80s, pero como muchas otras esferas de la economía en México, también en el transporte se ha hecho mal. Tendríamos que definir si queremos que sea propiedad y operación estatal, si queremos que sea propiedad estatal, pero operación privada, pero eso sí, hacerlo con criterios de eficiencia, criterios de justicia, criterios de calidad. No con los criterios que se utilizan mucho, y que aquí lo vemos muy claramente, que son dos fundamentalmente, habrá otros, pero creo que se utilizan mucho criterios corporativistas, es decir, de privilegiar a ciertos sectores afines a algún partido político y que son importantes en la vida interna de este partido político en la toma de decisiones, que eso es el corporativismo, y otra, que es el clientelismo, que es uno de los temas en boga en la agenda pública ahorita, después de la elección del 2012, elección que acaba de suceder, porque también se utiliza como clientelismo. ¿Qué entendemos por clientelismo? Un beneficio privado a cambio de un apoyo de determinado tipo. Eso también sucede, que el apoyo puede ir de diferentes maneras hacia el político o hacia el gobernante, y al revés puede ser un permiso, puede ser una concesión. Es decir, estamos ante un problema estructural donde los criterios son clientelares y corporativos en muchos sentidos, hacia diferentes partidos, que aquí se han mencionado ya varios, y no de eficiencia, de justicia, de calidad. Y donde aquí lo que salen perdiendo son dos actores fundamentales, e ilustro con un cuadro. Un día yo iba en el transporte público y de pronto en una vuelta veo pasar al lado de mi cara una chancla, veo a un pobre viejito volar hacia el frente y su guitarra rota casi llegando hasta el final del camión donde estaba el chofer, ¿no? Acto seguido nos paramos 2 o 3 personas a gritarle al chofer, oye, no somos animales, ¿no? Lo que estamos viendo en esta escena es un confrontamiento entre el usuario y el chofer, ¿no? Es decir, a los dos actores que se está abandonando en este conflicto y que entonces está generando una, digamos, herida social profunda. Y donde a mí lo que me preocupa es que se estigmatiza al chofer como un ente diabólico y malévolo y como si el problema fuera él per se como persona, cuando no, el problema en realidad es el transportista y el Estado que no está haciendo un control eficiente de eso, ¿no? Entonces, el problema es el modelo. El problema, y no solo el modelo, porque también vemos como en el caso del macrobús, que aunque es un modelo distinto, todos modos pueden hacer presión política para hacer un paro, ¿no? Entonces ahí se necesita en realidad poder estatal. Lo que no tenemos es un Estado, ¿no? Está fracasado el que tenemos. Y entonces habría que buscar esa alianza con los choferes para que comprendan ellos mismos que son un aliado del usuario, que se puede ofrecer un excelente servicio sin necesidad de acudir a lo que los transportistas les piden, que es ir a las calles a hacer un paro diciéndoles es que, oye, te vas a quedar sin trabajo y sin chamba si migramos de modelo. Sí, hay una serie de chantajes ahí con el chofer, que obviamente lo ponen en contra de la ciudadanía, cuando más bien debería estar en contra de los patrones que lo están explotando tal cual, ¿no? Este es un tema de explotación y ahí deberíamos ser aliados los usuarios, los choferes, los empresarios que sí tengan una visión para administrar bien el negocio y un Estado con capacidades de controlar todo esto de manera correcta. Ya tocaba Germán el tema que yo creo que es clave. Si queremos que el transporte público sea propiedad estatal, subsidiado directamente y que existan, digamos, algunos vínculos con el precio para que el costo sea mucho más barato para el usuario. Eso es, Hay modelos. Solo modelos. para ejemplificar, ese es el modelo en la Ciudad de México. Es el modelo en la Ciudad de México, Pero es el modelo en muchas ciudades en el del que mundo. se supone estamos, que eso es lo más grave, porque ese es el que se supone que está operando y que vemos que no tiene forma de sancionarse la imposibilidad de hacerlo. Tú dices por sí los solo- subsidios que se dieron solo, estos pero años. durante algunos Pero meses, son ¿no? subsidios, digamos, informales, ¿no? Son Aunque subsidios anuales y servicios- negociados políticamente y no bajo la base de una institucionalidad. Y eso es importante decirlo, si la tarifa sube, Tren Ligero y Macrobús no tendrían por qué subir, sí, porque son otro operados modelo. por el Estado. Ahí Y estoy una de acuerdo. parte de servicios y transportes está en esa misma circunstancia. Es que lo que preocupa es que eso que se plantea aquí, tan inteligentemente, es como se supone debe de operar en la realidad, porque así legalmente está planteado. ¿Qué pasa? O sea, es lo que da más coraje, pues. Pero al final hay a nivel mundial modelos de determinado tipo que muestran su eficacia, digamos, desde modelos muy privados,
como en varias ciudades de Estados Unidos, hasta modelos muy, muy, muy públicos, de intervención muy pública, también muy exitosos. Entonces, creo que en nuestras condiciones como ciudad y como esquema y lo que queremos construir como ciudad, tenemos que encontrar esos equilibrios entre lo público y lo privado, esos equilibrios entre cooperación e incentivos, para poder generar un verdadero esquema de movilidad que nos dé demasiados brazos en la ciudad. No podemos seguir pensando en este del hombre camión, pero ni siquiera creo que el ruta empresa sea, digamos, como el que mande los incentivos más indicados, también porque se genera una especie de medio monopolios en muchas áreas que también desincentivan la competencia y entonces, bueno, casi te vas a un modelo pervertido en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí es importantísimo. Yo no necesariamente digo tiene que operar el Estado, ni necesariamente digo tiene que operar el mercado. Si el Estado, involucrándose de más o controlando la propiedad y la operación, es más ineficiente que el mercado, que sea el mercado y el Estado regulando adecuadamente. El único asunto importante aquí es que si queremos que sea mercado, tiene que tener una sola característica básica que lleva a la eficiencia, a la calidad, a las mejoras, a lo que ustedes quieran y gusten, la justicia y demás, que se llama competencia. Si queremos un modelo de mercado, tenemos que buscar la manera en que ese mercado sea competitivo para beneficio justamente de los consumidores. Sin olvidar, Germán, ahí el tema de la gran desigualdad social que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, también hay un tema donde el Estado no puede salirse de todo, y es el control de la tarifa según la capacidad adquisitiva que tiene la población. Ahorita este aumento de tarifa le va a desangrar muchísimo a las familias que ya no pueden pagar un viaje que le implique 2 camiones y que en el costo total del día le implica un salario mínimo. Eso ya es dejarle de comer a un niño. No, pero yo digo, hay que discutir. Yo lo que digo es, no necesariamente tiene que ser el Estado, que es por postura por la que entiendo que tú estás más a favor, sino hay que discutir en qué medida. Pero la medida que sea de mercado, que sea competitiva. Sí, yo también estaría más a favor de una solución de Estado, pero también, digamos, que sea una solución de mercado no implica forzosamente que las tarifas se vayan a ir a la luna. Al revés, puedes generar competencia para que sea más eficiente la prestación de servicio y la tarifa caiga. O sea, digamos, la solución de mercado no significa inequidad forzosamente y la solución de Estado no debe significar ineficiencia. No, existen fórmulas de quien más usa el transporte pague menos porque ya está probado en muchos lugares del mundo. El primer reto antes de llegar a esos esquemas será desenredar el conflicto jurídico y político que hay. Porque efectivamente ruta empresa no es la panacea, pero tú puedes tener corredores, que esa sería la visión realmente de solución, corredores de transporte o de movilidad donde convergen rutas empresa. Y existen en la Ciudad de México los corredores de emisiones, funcionan de esa manera, hay rutas aquí que tendrían que funcionar. El sistema en sí no es malo, o sea, la forma en la que jurídicamente está resuelta la manera de entregarle a un particular la participación de un servicio público, porque lo importante, yo sí estaría en contra de pensar en la participación privada para que el transporte sea privado, sé que no está planteándose eso, pero sí decir, es un servicio público y las tarifas cumplen en América Latina y una ciudad como Guadalajara, con tanta inequidad social, un servicio público. Entonces, existe la manera en la que si se le invierte tanto dinero a publicidad de Panamericanos, si se le invierte tanto dinero a un puente vehicular como el de Ávila Camacho, ¿por qué no invertimos dinero en subsidiar diésel? Claro. Aquí nadie está hablando, por ejemplo, del papel del gobierno federal. Se subsidia la flota camaronera, hay un Fobaproa de camarón, y no se subsidia el diésel para el transporte público. $200,000 millones al año. El combustible en el campo, 200,000 millones a los pero tractores. de subsidios focalizados, no Además, subsidios universales. O el auto particular, ¿no? También se subsidia. También, Cada 200,000 vez millones de menos, pesos pero al bueno. año. Sí, claro. Pues muchas gracias por estar con Oportunidades, nosotros. Hay muchísimo que hablar en torno a Camioneros este dos, les asunto. Les agradezco mucho, Enrique, Germán, Negro. Sí, muy bien, para la próxima. Pues nos vamos ante lo inevitable. Poner cara. Nos vamos, gracias. Hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles, donde no va a subir el transporte.